y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Y un día sucedió. Un día ocurrió que una semana estuvo absolutamente copada por garchar, fumar porro y una selección que ganaba con 3 goles a favor. Bueno, por ahí no es que eso fue lo que nos pasó, pero eso fue de lo que hablamos toda la semana. De garchar, de fumar porro y de la selección argentina ganando con 3 goles. Muy a favor de eso. De lo que no estoy muy a favor es del eje con que me pareció que se debatió al menos 2 de estos 3 temas en los lugares públicos. Mucho enojo. Sobre los goles no vi demasiado, espero que no se hayan enojado con los goles. ¿Cómo se enojaron con lo de garchar? Te cuento lo que vi. Yo vi gente muy enojada. ¿Qué vio? Cecilia B. Ella usa la B larga después de su nombre. Cecilia B. Díaz, que es doctora en comunicación y docente en la Universidad Nacional de Moreno. ¿Qué vio Cecilia? En el caso de las conversaciones que se generaron los últimos días en torno a las declaraciones de Tolosa Paz y de María Eugenia Vidal, cada una con su agenda de temas y en su contexto de conversación, me parece que ahí confluyeron varios elementos. Por un lado, creo que hay cierta manera de traducir y de reproducir conversación en las redes sociales que en esa lógica de fragmentación o de buscar el pequeño error, el fallido o el momento, digamos, que puede ser reproducido y se puede volver viral, se me ocurre que hay una simplificación que no es nueva y no es propia de las redes sociales. Creo que en estos usos de términos y que aparezca esta discusión me hace acordar un poco a la dinámica del diario libre, ¿no? Extinto ya. Me acuerdo de ese título, Lucía Gala Porro, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de reducción de términos y palabras, que no es solo de las redes sociales, sino lo hemos visto en Nelson Castro diciendo Cristina es mala, mala, mala. Creo que lejos de mostrar una particularidad de las redes sociales, en realidad lo que revela es que algunos mitos se caen, ¿no? Esta noción de que, bueno, en Twitter es la red social donde se discute de política, para mí eso está claro que no. Lo que sí tenemos es gente, a mi modo de entender, sobreescolarizada, con distintos tipos de consumo que no tienen que ver con los consumos populares ni con las temáticas populares, donde hay una sobreactuación de la politización. Después de este audio con Cecilia, después de toda la charla, nos colgamos y seguimos conversando y obvio le dedicamos horas a si las indignaciones de Twitter eran o no eran microclima. Un poco sí y un poco no. Ella dice lo que dice acá y otras cosas más que seguiremos escuchando. Y también charlábamos que si bien es un microclima y es un lugar de fragmentación, al mismo tiempo es tan la cablera del círculo rojo que entre la vagancia de los periodistas que levantan todo de Twitter, pero se hacen los que no, y la política del mundo, que mira Twitter con recelo, pero sin parar, y con razón, porque ahí uno se entera de todo, pero al mismo tiempo renegando de eso, estamos en un momento pantanoso, indefinido. Hace como 10 años que no nos enteramos de las cosas por los medios de comunicación. Pero los medios no terminan de asumirlo y por ende no cambian. Digamos la verdad, si le cierran Twitter a los medios por 24 horas, tienen que cerrar los medios. La política percibe que algo pasa, pero no lo tiene sistematizado, estamos como mareados. Y en la campaña todo se suma y se magnifica. Y Victoria va y dice garchar. Porque nosotros realmente vinimos
para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. ¿Quién recortó a quién? ¿Dónde hay que hablar? ¿Quién dice qué cosa dónde? ¿Dónde se replica? Es un esquema de fuegos de artificio, un mensaje con miles de patas, de brazos, que se retroalimentan con el recorte y la fragmentación. Es bastante lógico que estemos mareados, pero muchos enojados. Vi pocos horrorizados desde un punto de vista de cierta moralina. Lo más simpático, cuando no ridículo, fue Mario Negri diciendo que el Frente de Todos pretendía apropiarse del goce. Y ese era el cuestionamiento del legislador cordobés a la candidata Victoria Tolosa Paz. Vi muchos a quienes les parecía una boludez lo que dijo Victoria Tolosa Paz. Y sí, era una boludez. Una boludez en una parte boluda de una nota para gente más joven, con gente más joven, que parece que puso como loco a nuestro Enrique el Antiguo interno. Y encima fue un recorte. Ah, pero no habla de lo importante. Es que sí habló de lo importante. ¿Pero viste la nota? ¿O viste solo el recorte del recorte que decís que no hay que creer? ¿O te enojaste porque otros recortaron? ¿Acaso alguien pensaba que no iban a recortar? ¿Acaso alguien no sabe que lo relevante y profundo no lo van a levantar, sino que van a levantar eso? No debería ser así, no debería ser así, pero el mundo real es como es. ¿No debería haberlo dicho, te parece? O sea, que en una nota con gente joven, para gente joven, en un canal de YouTube no puede hablarse a los pibes como hablan los pibes, por las dudas que recorten lo que otro va a repetir como único. Por ahí es mejor idea vivir con la tensión de lo posible, asumir que la comunicación funciona como funciona. Porque ¿qué otra cosa aparece como propuesta aparte de quejarse de los recortes que a veces algunos consumen como único? ¿Qué hubiera pasado si todos los enojados con ese recorte recortaban otra parte y la viralizaban? Pero eso no pasó. Porque a veces a muchos les da fiaca mirar todo. Porque a veces nos terminamos pareciendo a los periodistas esos que dicen que no hay debate. Y es que no hay debate. Es que ellos no miran las notas completas. O si las miran, no rescatan el debate, sino que se suben a lo que vende, o sea, al recorte. Yo no sé ustedes, pero yo me cansé de escuchar que en esta campaña no se debate y no hay propuestas. Sí se debate y sí hay propuestas, solo que para encontrarlas hay que ver la nota completa y no usar el escroleo de Twitter como cablera y nada más. Y si la usás, dale play al link completo. A Cristian Secul, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en comunicación también y se copó en charlar con nosotros, le pasó algo bastante interesante. Yo recuerdo haber visto el video completo, la entrevista en vivo. A mí me gustó mucho cómo había sido de dinámica, su respuesta y sus opiniones. Y si bien hubo una parte que habló de astrología inclusive, y después aparece la palabra garchar, y después se fue por otros temas, que es el tema de economía, de las pymes, de la inflación, que es lo que siempre ella responde. Y cuando vi la indignación posterior en Twitter, dije, ¿qué pasó acá? Porque es esperable que desde el sector, obviamente opositor al gobierno, tomen cada cosita suelta y la magnifiquen. Ahora bien, cuando empecé a ver que el sector propio del Espacio Nacional y Popular se estaba subiendo a una crítica a la candidata por haber hablado de sexo, por haber hablado de que el peronismo siempre se garcha, dije, ¿qué pasó acá? Porque se quedaron con solamente un segmento nada más. Y a partir de ahí surgieron diferentes críticas que decían, hay que hablar de otros temas en campaña, hay que preocuparse por la economía, hay que preocuparse por esto, por lo otro. Y lo que yo pensaba es, pero si se están subiendo a una subida
de indignación en función de 20 segundos fragmentados que comenzaron a circular por las redes sociales. Ahí yo me quedé con algo que me llamó poderosamente la atención y me preocupó mucho, que es esta idea de pensar que el otro es el que siempre lee mal, el otro es el equivocado, el otro es el cooptado por los medios, el otro es el que no ve las cosas completas, y en función de eso hay que encender alarmas, porque no solamente sucedía que eran críticas a cielo abierto, sino también que era un modo de despreciar inclusive, injustamente, a una candidata que va siempre a los medios, sean amigos o sean propiedad de adversarios. Entonces, en ese sentido, sí me pareció muy fuerte esa crítica. Y también creo que está comenzando a surgir esta idea de sentir apatía por las elecciones, que lo está instalando un sector muy fuerte del espacio, muy ruidoso, que pertenece al espacio nacional y popular o al peronismo, o una parte del peronismo, quizás más vinculado con AMBA. Y en segundo orden, esta idea de que hay que subir el nivel de la discusión en campaña, cuando en realidad lo que sucede es que tal vez la discusión está, pero lo que ocurre es que se quedan siempre con un segmento, se quedan habitualmente mirando de forma indignada un sector o una parte del partido que se está jugando. Puntualmente sobre lo que pasó con Victoria, no me pareció que el eje debiera ser la opinión sobre lo que dijo. A mi juicio, lo más importante para analizar es cómo fue que se puso eso en primer plano, cómo fue la secuencia, es decir, el proceso de llegada de ese pedacito, de ese recorte, de esa fragmentación a ser tema. Tan tema fue que hasta Axel Kicillof hizo una simpática referencia, desde el humor, por suerte. Que saben, a los peronistas nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gusta abrazarnos, y paro acá, pues si no se arma un despelote. El resto... Se me asustó el cuto, se me asustó. Para mí el eje fue, como decía, la secuencia y el recorte recortado. Ese es el síntoma. La nota fue en YouTube, o sea, ocurrió en otros canales, no menores, Ni siquiera uso la palabra alternativos, digo otros. Un gesto, un lugar desde el cual se criticó este recorte del recorte, es esa pose horrible, que no sé si ustedes ven también, de analista de campaña. Uno se queda mirando como diciendo, pero ¿con qué herramientas criticas desde ahí? Pero bueno, abunda. Estos que tenían ese gesto de analista de campaña, esa pose, repetían lo mismo que los medios, que no quisieron, no supieron o no pudieron tomar como objeto la entrevista completa. O sea, se montaban también sobre el recorte del recorte con un comportamiento muy de época. A mí no me gustó. ¿Por qué debería gustarte a vos? ¿Quién dijo que te hablaba a vos? ¿O a mí? ¿Dónde dice que te guste a vos o a mí es garantía de que eso sea eficaz? Es una cosa bastante insólita porque tenemos un receptor hiperpasivo y al mismo tiempo hipercriticón, con capacidad de propagación, y que cree a su individualidad centro de la escena. Como ahora cualquiera tiene don de poder decir cualquier cosa, como se pueden repetir hasta el cansancio discursos hipermediatizados, o sea, es el teléfono descompuesto al extremo. Pasó igual con Alberto Fernández y con un chico que se llama Jeremías. Alberto había hablado sobre la indignación de la otra semana, que era con una maestra que había gritado con su alumno peleándose en la escuela. Alberto opinó: ¿por qué sale a decir eso?, decían estos del gesto de conocer de campaña indignadísimo. Primero no salió a decir, le preguntaron. Pero bueno, otra vez, no escucharon la nota completa.
sino que tomaron el textual de una captura de pantalla de un medio que viralizó en Twitter un recorte de lo que dijo el presidente. Lo loco es que a las pocas horas de hablar el presidente, habló el chico en cuestión, el chico con el que se había peleado la maestra. Este chico era Jeremías. ¿Y qué dijo Jeremías? Lo mismo que el presidente. Escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarles dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es un debate que invita a pensar. Claro, están los que creen y están los que no creen, y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. ¿Se aprende de algo así? Sí. ¿A qué? A estudiar. ¿Porque sentiste que en algún momento te faltaba información? Sí, que en ese momento en algunas cosas ella sabía cosas que yo no. Y bueno. ¿Y qué pasó después de que pasó esto? Se desactivó. Victoria entonces sale de la burbuja. Va a un programa de jóvenes para jóvenes. Habla de muchísimos temas. Los diarios levantan un comentario como hacen siempre. Y los que señalan a los que compran lo que dicen los medios sin mirada crítica, toman lo que dicen los medios sin ver la nota completa. Agotador. Ojo, esto no es un señalamiento a los demás. Es un intento por problematizar el despiole en el que vivimos. Y tal vez desde ahí rebobinar. Porque también me surge una pregunta. ¿Por qué los medios les preguntan a personas de más de 50 o 60 años, los convocan para que opinen y expliquen lo que pasó en una nota que no vieron, en un territorio que no conocen, con un destinatario que no eran ellos? ¿No sería atinado preguntarles a ese público? ¿Le quiere mandar un saludo a alguna amiga? ¿Algún novio? No, porque casi nadie tipo de nuestro entorno mira la tele ya. Esto de las chicas es genial, no ven televisión. Es de hace un tiempo esto, pero me lo recordó justamente en este debate Gonzalo Carvajal. Gonzalo Carvajal hizo estos días un hilo maravilloso. Él había escrito un hilo sobre el garchar. Sobre el garchar, la felicidad, el peronismo, la televisión, la gente como uno, los mediáticos que trabajan de periodistas, Fontana Rosa, Tinelli, Minguito Tinguitela, y por esas cosas de la internet cerré la ventana y lo perdí. Así que va esto que es lo que pude reconstruir. Pensaba que si baja un marciano a la Tierra y lee la noticia de Infobae titulada "Fuerte reacción de la oposición a los dichos de Victoria Tolosa Paz sobre el peronismo y el sexo". Seguramente va a pensar que Victoria Tolosa Paz afirmó que el sexo es algo sucio, que la masturbación está mal, que quiere obligar a la gente a hacer voto de castidad, cosas por el estilo. También observará que desde otros sectores políticos salieron a cruzarla. No tienen cosas más importantes que hacer que criticar lo que dice la candidata del otro espacio, pensará el marciano. Pero bueno, como marciano recién llegado, no sabe que algunos de esos mismos dirigentes cerraron escuelas, dejaron vencer vacunas, reprimieron protestas y varias cosas más. En Marte es normal el sexo con otros, entre otras cosas para asegurar la permanencia de la especie. Es cierto que algunos lo hacen por placer, por sentirse bien, por gusto, ponele. Pero como allá no está mal visto eso, ni se le ocurre que eso pueda pasar en la Tierra. Al marciano en cuestión le diría que en la tierra de los comunes se garcha. Sí, se garcha casi tanto como se come. Hace años perdimos la vergüenza y pasamos a hablar de sexo con un poco más de libertad. En Argentina la ESI ayudó mucho. Claro, donde se cumple, porque la derecha siempre se opone a que se enseñe educación sexual. Y para mí, la existencia de la ESI y la libertad de hablar de cuestiones vinculadas al sexo en las familias van muy de la mano. Pero este no era el camino principal que quería tomar, era otra cosa.
Quería decir que para mí, en los medios, hay demasiadas personas pendientes de la vida de los otros. Me gustaría saber si, cuando se apagan las luces del estudio, sus viditas cumplen el protocolo que le exigen a los demás. Seres bien pensantes, me gusta llamarlos, bien pensantes para la vida de los demás. Cuando un hecho sucede en otra pecera, al trasladarlo pasan cosas como esta. Esa declaración de Victoria Tolosa Paz sucede en un ámbito que no es un medio tradicional, es un programa en vivo en YouTube. Un lugar al que esas personas bien pensantes solo van a buscar cosas para horrorizarse. Pero sucede que ustedes no son el público nativo, y les cuento, hay una vida intensísima en el mundo digital por fuera de sus obsoletas instalaciones mainstream. Cuando se aviven puede ser tarde. ¿Les suena el episodio de Ibai Llanos y Gustavo López, el de ESPN? Hay quienes, como Mariana Moyano, hablan y escriben de esto hace tiempo. Pero claro, eso sucede en otra parte. Podcast, youtubers, libros. Ustedes creen que eso es un inframundo, pero de golpe se anotician de que alguien como Elegante existe porque es nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. Ahí van todos corriendo a llevarlo al mainstream. Vemos notas con Elegante en canales de TV, mucha gente frunciendo la nariz. Es como si Messi tuviera que montar a Telescópico, un caballo que allá por fines de los 70 ganó todo lo que corría. Messi no monta seguro como Marina Lescano, porque no es su hábitat. Y el horror surge cuando Elegante dice que no sabe si la netbook la compró o la canjeó, vaya a saber por qué. Ahí empezamos a ver sermones de que regalarle a los pobres no es la solución, todas esas cosas de enseñar a pescar que escuchamos 1000 veces, ¿se acuerdan? Fue hace un mes nada más. La tele se asume como central. Ahí cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel y se cree Marcelo Tinelli, pero el de Videomatch, no el de ahora. Porque el de ahora está como ustedes, a los manotazos en dulce de leche, porque cambió el medio en el que se mueve y no adaptó sus remos. Hay mucha audiencia fuera de la tele, afuera de los medios grandes, esos que nos hacen creer que si no estás ahí, no existís. Pero ese es su negocio, que sigamos creyendo que son centrales. ¿Y saben qué? Conozco mucha gente que ya ni se conecta a los medios de comunicación masivos, que tiene fuentes de información más dispersa, que les hace zapping todo el tiempo, que ni siquiera sabe el nombre de los que conducen los programas. Pero hay una cosa más. Las figuras de esa farándula mediática son parte de una casta. Provienen de sectores medios altos casi siempre. Tienen sueldos altos para lo que es la media de la ciudad y del país. Viven en sus guetos, Palermo, algún barrio cerrado, Nordelta, Pilar, símbolos de una exclusividad rantifusa. Creen que llegaron. Y desde ese Olimpo mediático proclaman estilos de vida, juzgan a los comunes, modelan miradas, emiten todo el tiempo opiniones, juzgan todo el tiempo. Estar en la tele es estar en un juzgado, con jueces que te increpan y te pueden decir que la gente esto y la gente lo otro, con impunidad para hacerse pasar por representantes de un sentido común bastante pobre, más bien de derecha, conservador, medio garca. Lo mismo pasa en los canales populares, no es privativo de TN o La Nación Más, anda a hablar de Palestina en Crónica. Esos semidioses de la tele opinan de la vida de los demás, dicen cuánto es mucho y cuánto es poco, cuándo es tarde y cuándo temprano. Cada tanto se pegan un golpe con la realidad, pero están muy pertrechados para que eso no los saque de línea. ¿No les pasó de conocer a alguno de ellos en la vida real? A mí sí, y generalmente son iguales. No es que hicieron un personaje para el medio como a veces pensamos. Son iguales, son así. Si a la justicia le falta renovarse porque el acceso es por las familias, pasa igual en los medios. Hoy es garchar, mañana hacer otra cosa. La semana pasada, Nicolás Wiñaski patinó feo cuando lo mandaron a recorrer José Cepaz en busca de zapatillas de menos de 2000p. Y claro, no las encontró, porque si las encontraba, no había nota. Ya lo había explicado Chiche Heblum, que la verdad no te arruina una buena nota, o algo así. Resulta que la misma Victoria Tolosa Paz había dicho en una nota que
Las familias, con el ahorro que podían obtener de la aplicación de la ley de zonas frías, podían llegar a ahorrarse 2.000 pesos en un mes y con eso podían, entre otras cosas, comprar zapatillas. Y allá fue TN, con Nicolás Wiñaski a la cabeza, a armar un operativo para demostrar que no había zapatillas por 2.000 pesos. Pero aparecieron las tolosapas. La marca Gael sacó un posteo en Instagram diciendo que ellos sí tenían zapatillas a 1.990 pesos. Y para hacer honor al episodio ese, las bautizó tolosapas. A veces la realidad te da un golpe, Wiñaski. Volviendo a garchar, si se me permite. Por ejemplo, en el mismo programa que conducen Martín Rechimusi y Pedro Rosenblatt, Victoria había hablado de impuestos, en el mismo tono coloquial y descontracturado con que dijo lo de garchar. Pero a nadie le importó. Ni todos esos periodistas conservadores ni los progres se hicieron un minuto para buscar y ver la fuente, el origen de la frase. Leyeron el recorte de Infobae, de Clarín, de La Nación y salieron con el cuchillo entre los dientes a buscar a alguien que respondiera a la irreverente candidata del Frente de Todos. Se está haciendo largo. Solo voy a agregar 3 frases que en mi familia circulan hace años. Mi familia es muy frasera. Ningún cagado se huele. Más te agachás y más se te ve el culo. Y la frase de cabecera de mi abuela: la risa es salud. Después de terminar este hilo, al rato se me ocurrieron algunas otras cosas. E hice una postdata. Dice así: postdata. Me faltó decir que me tienen los huevos llenos como los de Fernando Iglesias, los periodistas que dicen que los candidatos no tienen propuestas. Nada más alejado de la verdad. Todos tienen propuestas. Los nuestros van por la igualdad, la soberanía, mejorar la distribución del ingreso, que haya escuelas, centros de salud, vacunas, desarrollo industrial, recursos para la cultura, empleo, trabajo, mejora de ingresos y tantas otras. Los de la derecha te quieren pobre, endeudado, privado de todo, privatizado, con estado flaco. La izquierda sigue proponiendo que la crisis la paguen los capitalistas y así podríamos seguir. Pero ellos te van a seguir diciendo que los políticos no tienen propuestas porque ni siquiera necesitan pensarlo. Son memes que tienen incorporados en su cerebro. Este es un simple ejemplo de lo livianos que son los conductores y periodistas de televisión. Son, para mí, inyectores de frases hechas por otros. A propósito, ¿hay algo menos digno que tener una cucaracha en el oído y que te dicten lo que tenés que decir y preguntar? La viralización que se reemplaza con otra viralización y así hasta que otro viral se cruza con un viral más viral y terminamos todos hablando de ese viral que responde a otro viral y apagamos el celular para encontrarnos con el viral en la TV, dice Cristian. Y tiene razón. Me parece que acá hubo 2 intentos, ¿no? De ambos lados de la famosa grieta. Por un lado, el intento de Tolosa Paz, de acercar, y también dentro de lo que era el contexto de la entrevista, digo, que eso hace que los temas sean otros, el lenguaje sea otro. Hablar de la importancia del garche me parece que, y de unirlo con el peronismo como reivindicación histórica, creo que está unido a otras conversaciones que hemos tenido durante la pandemia. Recuerdo esa frase, de un transeúnte, ¿no? Que en un móvil, en una marcha anticuarentena, dijo: y yo hace 80 días que no la pongo. Parece que hay algo ahí en términos de seguir esa conversación, la conversación y lo que implicó en términos virales. Estoy destacando estos segmentos porque fueron virales y de alguna manera se van uniendo. Pino Solanas, ¿no? Diciendo: es el goce, presidenta. Acá estamos hablando del goce. Que en algún punto, esta experiencia de este gobierno en el medio de una pandemia, al restringir algunas nociones o algunas costumbres, termina apareciendo como alguien que restringe el disfrute, ¿no? Y eso es algo que, desde la estrategia política y quienes hemos padecido el macrismo, lo entendemos como que es del otro lado, los que te hacen sufrir, los que al traerte un montón de problemáticas económicas o el hecho de decir prendo o no prendo la estufa,
porque no sé cuánto me va a venir la factura el mes que viene, o si voy a poder sostener mi trabajo, eso también afecta la dimensión del goce y del disfrute. Entonces, desde ese punto de vista entiendo que el eco que generó la frase de Tolosa Paz se engarza en esas conversaciones anteriores que son muy de redes sociales. Con Cecilia seguimos dándonos manija sobre cómo el microclima termina siendo el corazón de lo que se discute en los medios, con lo cual los medios pierden la centralidad y buscan su información en ese microclima, que es Twitter. ¿Y la política? Se murió el gatekeeper, me dice Cecilia, y tiene razón. Y cuanto la política más se aleje y menos se entienda cómo es la nueva circulación de las conversaciones, lamentablemente más lejos va a estar. Y después no podrá sorprenderse cuando los índices de gente que no va a votar aumenten. ¿De qué habla la sociedad? Habla de los números, de la economía. Perder de vista esto ya nos pasó. Nunca hay que consumir de la propia, decía Cecilia. Es un mantra de los narcos que viene bien para casi cualquier cosa de la política, también para la comunicación. Los medios también parecen no estar entendiendo lo que está pasando. Entonces gritan, obviamente cuando tienen cagazo a lo nuevo, da desesperación. Y gritan y nos dicen lo que tenemos que pensar. Lo que no se entiende se rechaza. Y frente a la incertidumbre hay paralización y grito. Después de garchar, parece que fue el momento de fumarnos un porro. ¿Así sería? Vidal o quiso o le salió instalar el otro eje, el eje Fumanchu. Y en cuanto a lo de Vidal, tengo mis dudas. Interpreto, por un lado, que su figura en 2021 ha perdido el brillo discursivo de otras épocas. Hay una cuestión en la que no se encuentra un eje y el tono va cambiando. Fue de moderada a mesurada, a radicalizada, a una versión más de derecha, a pelearse con Alberto, a pelearse con Axel, a pelearse con Victoria, con Goyán, con Santoro no. Pero con la entrevista de ayer, que también es un fragmento, yo no la vi la entrevista completa, si me quedo con esa noción, obviamente hay una suerte de idea de instalar el tema, de ubicarse, de ubicar en realidad su posición sobre ponerle la temática de la marihuana, pero no dejo de ver algo con desconfianza, ¿viste? Esto cuando lo dicen así es por algo en particular, más allá que pueda haber un estudio, un focus, una medición, me genera inquietud el por qué lo dicen y sobre todo me genera más aún inquietud las respuestas de este lado que se generan. Y cómo hay una idea de consumo irónico sobre lo que dijo, subirse a la agenda de esos otros que ellos siempre critican, pero se suben a la agenda en modo de crítica y el contenido de la crítica a mí todavía no me cierra del todo. El tema de la marihuana, el porro, esta cuestión más relacionada con el disfrute, está más internalizada en algunos sectores del AMBA y de Capital Federal, en otros no, en otros todavía genera algún tipo de temor. Entonces estoy ahí con duda todavía. De hecho no retomé casi nada de lo que dijo ella. Me guié por lo que está surgiendo en las redes y por lo que comentan. Creo que se va a llegar inevitablemente a la saturación, pero tal vez logró su cometido, Vidal, en ese sentido. Pero estoy con muchas dudas. Por otro lado, Vidal con la declaración en torno a porro, el porro en la villa, el porro en Palermo, también veo un intento de ir a conversaciones anteriores, donde en este caso el PRO tenía tiempos más felices, ¿no? ¿Cuál es el tiempo feliz al que Vidal trata de unirse? Ponerse en el lugar de, la madre de los 3 soles, la que va a cuidar a tus hijos frente a la droga, que va a vender la morsa, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que hay un intento ahí, ¿no? En esa búsqueda de volver a hablar de ese tema y mostrarse con un discurso bastante duro, ¿no? Y en un tono bastante duro, pero también creo que deja de lado el componente de derecha que puede haber y que existe en los sectores populares.
Vidal lo que dijo fue esto. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. ¿Para qué? Al cuello le saltaron. Y está bien, porque lo dijo de un modo absolutamente discriminatorio. Y ella es discriminatoria. Ella lo es y uno sabe a quién le está respondiendo. Pero, me acuerdo que había pensado apenas la escuché, dije, yo no tiraría mucho del Piolín de lo que dijo Vidal, porque lo de ella es discriminatorio y no tiene un punto, pero al final del Piolín hay algo. Así que por mi parte, a menos que tenga tiempo y espacio para desarrollarlo, lo dejaré ahí. ¿Por qué? Porque se le respondió primero de inmediato, excesivamente desde el impulso, y con un argumento único de la libertad individual. El argumento que manda a los progresismos liberales en el corredor norte, Palermo, Colegiales, Coglan, de Capital. Que un pibe de la 1114 y uno de Palermo deberían tener el mismo derecho a fumar sin hacerse daño y sin ser perseguidos, desde ya. Pero decirlo sin observar es como aquellos que creen que cuando uno dice personas con capacidades diferentes, lo que está haciendo no es evitar la ofensa, sino directamente hacer desaparecer la enfermedad. En algún lugar, tanta corrección termina invisibilizando el problema. Y en la 1114 sí hay más problemas que en Palermo. Negarlo no nos hace más progresistas, nos hace ciegos. Entonces, ¿por qué responder desde ahí en lugar de contemplar todo el problema completo? No puede ser que nuestra única opción sea entre el individualismo liberal, visibilizado por unos semichetos liberales progres que van y vienen de Manhattan, y los curas villeros. Esa no puede ser nuestra opción. Salieron a decir que el argumento que usaba Vidal era el de los curas villeros. Bueno, si es, tenemos un problemón que lo sea. Y que por eso debía ser eliminado como argumento. No está mal para las izquierdas testimoniales, pero el peronismo no puede entregar eso. No puede entregar semejante mayoría. Lula sale a disputar el voto evangélico y nosotros vamos a estar paveando con el color de los pañuelos. Vidal tenía un punto al final del Piolín de Vidal y Bernie lo agarró. Y es terrible que el debate quede reducido a eso. Pasó porque correr a Vidal desde ese discurso individual es regalarle el 80% de la Argentina, que quede sin representación, igual que con el aborto. A favor del aborto y de la despenalización, pero conteniendo a las mayorías, nunca dejando a las mayorías solas. No es una buena opción. ¿O queremos que ese discurso completo lo agarre no solamente Bernie, el Bernie más duro, sino Bullrich? ¿No hay un lugar menos duro, menos liberal y más mayoritario? Y si hay, entonces ¿por qué nuestra primera reacción es ir a correr desde los bordes y regalar mayorías otra vez? Mi porro, mi decisión, no puede ser el mensaje otra vez. En algunos lugares, en algunos sectores, en algunas mayorías, se camina a otro paso. Si nosotros abordamos el debate de la despenalización desde la libertad individual, le terminamos regalando eso colectivo y todo eso popular al discurso duro. Era obvio que iba a pasar por ahí. Bernie agarró ese discurso, mi porro, mi decisión, y lo convirtió en otra cosa. ¿No te gusta, Bernie? ¿No te gusta el discurso duro? ¿No te gusta que toda la discusión sobre la despenalización quede reducida al narcotráfico? A mí tampoco. Pero entonces no respondamos a lo de Vidal desde el liberalismo individual. Moraleja.
nunca respondamos a la derecha desde el ombligo propio, porque te va a salir a comer el discurso más duro. Tercera posición más que nunca, me parece. Y luego del garche y el porro, el fulbo, la pelota. Y un dato último de la selección argentina, que lo sabemos, seguramente desde mañana hasta el martes próximo, el miércoles, vamos a estar hablando de fútbol, de la selección argentina, de la etapa post Copa América, victoria en Brasil por la Copa América, la figura de Messi, y realmente va a ganar un terreno muy amplio y va a quedar tal vez un margen bastante chiquito para discutir sobre las elecciones o sobre las PASO, que son el domingo 12. Entonces va a ser un buen debate que se va a generar ahí, porque va a surgir mucho entretenimiento, mucho debate, más vinculado a lo futbolístico, a los encuentros, y no tanto a las densidades conceptuales. Y eso también exaspera a una gran parte de nuestro sector nacional y popular. Luciana de la Calle es editora y productora de radio, es nuestra querida Lucha de la Calle. Y tenía razón en esto. Todo esto que pasó era para poder jugar a la pelota. Cuando vi en Instagram la foto del Dibu con la pelota en movimiento, la pelota yendo hacia él y él mirándola con cara de loco, te como, pensaba seguro. Pensé inmediatamente que toda la semana estuvimos hablando de garchar para darle la bienvenida al Dibu, a la selección en general, pero al Dibu, bueno, por sus movimientos y su actitud y todo lo que nos hizo felices a Twitter Argentina. No sé si somos del todo conscientes del polvazo anímico que significó ganarle la Copa América a Brasil en el Maracaná después de tanta derrota. Pero para mí este romance que estamos teniendo con la selección es lo mejor que nos pasó como pueblo en los últimos 10 años. Fue una realización de La Patriada Producciones.